Arrancamos en otro programa en vivo de La Resistencia. Estamos por twitch.tv/resistencia. Los videos se suben posteriormente a youtube.com/La Resistencia Radio. Y Nico, comentanos qué es lo que está pasando por África. Así es, Nera. Justamente nosotros hace un par de semanas hemos tocado la situación de crisis que está viviendo en la región de Sudáfrica, en el país propiamente dicho Sudáfrica, y vamos a estar tocando la crisis que está sucediendo en Túnez. Si se pueden silenciar los micrófonos, si no me escucho doble mejor, ya que para recordar un poco, Túnez es un país de África, en África que está en el norte, que limita con el mar Mediterráneo y el desierto del Sahara, con aproximadamente 11.690.000 personas aprox. ¿Qué es lo que sucedió? El presidente Kais Saied anunció la suspensión del Parlamento durante 30 días y removió del cargo al ministro Haichin Mechichi. Pido disculpas con la pronunciación de los nombres y los apellidos porque claramente no son fáciles de pronunciar algunos nombres, tanto de los presidentes, primer ministro y de los protagonistas de la noticia. ¿Qué es lo que sucedió? Claramente esto en el mundo es visto como un autogolpe de Estado. Esto fue en función de salvar la imagen del gobierno. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué hizo esta medida que muchos dirían muy polémica? Fue una respuesta a una serie de protestas que hubo contra el movimiento de centro-derecha en Nahad, un partido que gobierna el país debido a todas las cuestiones que ha habido, a los hincapiés en las crisis económicas, el aumento de dicha enfermedad con la que estamos conviviendo, y todo esto ha generado un poco de conflicto dentro del país. Said, justamente, quien es el presidente, no tiene una afiliación partidaria, pero le asegura que el gobierno perdió el apoyo popular a pesar de tener la mayoría en el Parlamento y que por el mes de agosto gobernará él con el apoyo de las Fuerzas Armadas hasta decidir qué hacer de nuevo con la situación del país. Un tirano como aquellos de los viejos tiempos que hemos visto justamente en toda la región africana. Pero a su vez, esta semana que sucedió en Túnez apareció prácticamente sumida en una guerra civil. Los seguidores de Said chocaron contra los simpatizantes del presidente del Congreso, Rached Ghannouchi, quien a su vez es el líder del movimiento que mencionábamos antes de centro derecha en Nahada. Obviamente hubo una guerra civil prácticamente, ya que todos entendemos la situación que se vive en la mayoría de los países de África con la cuestión de bélica, de armas y demás, que no es que sea no es que sea difícil de conseguir. Entonces hubo enfrentamientos cerca del Parlamento. El presidente Said decretó el cese de los ministros interinos de Defensa y Justicia, Ibrahim Bartashi y Hans Ben Slamane, respectivamente, quienes él dijo cuál fue la excusa para hacer todo esto, es que hay que recuperar la paz social y salvar el Estado y a la sociedad. La mesa del Parlamento se reunió y calificó la iniciativa de Said de odioso golpe de Estado, por lo que instó al ejército y a las fuerzas de seguridad a respetar su juramento de proteger la Constitución y preservar el Estado y las instituciones. Una cuestión locura extrema para las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que por un lado el presidente está diciendo que con ellos va a gobernar hasta agosto, y por otro lado la mesa del Parlamento le está diciendo: ustedes, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, tienen que defender la Constitución y preservar el Estado y las instituciones. A su vez, Ghannouchi desmintió haber sido consultado y haber dado la aprobación tal, y como sostiene Said, que aseguró y aseguran que Said justamente se está defendiendo con el artículo 80 de la Constitución, que le otorga el poder de tomar medidas excepcionales ante un peligro inminente, pero debe consultarlo al jefe de gobierno y presidente del Parlamento. El presidente del Parlamento, que es quien mencionamos con anterioridad, no se le consultó, por eso está el problema de determinada crisis. Y como bien mencionamos, aunque en la Constitución de Túnez no permite la disolución del Parlamento, sí avala la suspensión de las funciones durante un periodo máximo de 30 días. El Parlamento también hay que recordar que está en una situación extraordinaria, pero esto está especulado en carácter de democrático del país. A su vez, en este caso, Said dijo haber consultado al presidente del Parlamento, como mencionábamos, y el primer ministro, como indica la ley, pero ambos líderes lo terminaron negando. A su vez, Said anunció que va a gobernar con la ayuda de un nuevo primer ministro que él mismo nombrará próximamente, y justamente va a retirar la inmunidad parlamentaria de manera inmediata para todos los diputados, claramente para hacer una persecución política, una persecución a todos los diputados y políticos en general que estén en contra de las medidas. También hay que recordar un poco que Túnez inició su transición democrática en 2011 con la llamada Revolución de los Jazmines, que fue quien puso fin a la dictadura de alguien conocido para algunos, para otros no, que fue Zayn el
Abdiin Ben Ali, perdón la pronunciación de vuelta, la cual luego de todas estas cuestiones, cuando ha habido 10 años de democracia, desde el 2011, como mencionamos, desde ese momento se sucedieron 10 gobiernos democráticos de transición, que se llaman. A su vez hay que recordar que las legislativas del 2019 dieron paso al parlamento más fragmentado de la historia, con más de 30 partidos en la Asamblea de Representantes, un aspecto que claramente hizo imposible alcanzar acuerdos. También hay que recordar que la desigualdad dentro del desarrollo económico, como muchos lo suelen decir, dentro de las propias regiones de este país, entre un norte costero cercano a Europa, que también hay que recordar que la crisis profunda que tiene Libia y que muchos de los desplazados de Libia se van hasta Túnez con el último fin de llegar hacia Europa, ha generado que todas estas crisis y protestas sociales se sigan agrandando y sigan siendo cada vez más complejas de solucionar, con también la suspensión del Parlamento, como mencionábamos, la expulsión del primer ministro y demás. También hay que recordar que durante estos días el patógeno de Wuhan ha sido récord y también el peso de la deuda sobre el PBI pasó del 45% de los últimos años a alrededor del 100% en la actualidad. El país está negociando su cuarto préstamo con el FMI, mientras la pobreza y la desocupación, particularmente entre los jóvenes, que son quienes principalmente están migrando hacia Europa, los que pueden, son los principales afectados con todas estas cuestiones. También hay que recordar, y es sumamente interesante, ver toda la situación que está sucediendo dentro de los países africanos, porque mencionábamos bien la semana pasada la crisis que la hemos tratado tanto en un video para la resistencia como también en nuestro Instagram, de Sudáfrica con las protestas y todas estas cuestiones, y ahora en Túnez, lo cual demuestra un poco qué es lo que sucede luego de que todos estos países hayan pasado por gobiernos por colonias en su momento, luego por gobiernos autoritarios, por el neocolonialismo que se suele denominar y demás, que la democracia algunas veces para algunos países, los cuales no están tan acostumbrados y no están tan educados, por así decirlo, siendo muy sutil con las palabras, puede ser hasta algún problema, ya que como podemos ver ahora mismo tenemos un presidente Kais Saied, el cual anunció la suspensión del Parlamento durante 30 días, removió al primer ministro, tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, que es lo que él solicita, y tiene la intención justamente de él mismo terminar nombrando a el primer ministro que lo acompañe y que obviamente esté a favor de él, sacándole la inmunidad a los congresistas. Si les parece, ya para cerrar por una cuestión de tiempo, no sé si alguien quiere hacer alguna aclaración o algo. Les recordamos a toda la gente que en la descripción tienen todas nuestras redes sociales, métodos de apoyo y demás, que tanto sostenemos la radio como también el merendero Pancitas Llenas. Y nos vemos próximamente con más resistencia y mejor.